Agentes de Cambio, un espacio de Ideas Labs para el análisis de soluciones de impacto. Buenos días, mi nombre es Luis Doría y soy presidente de Ideas Labs, un laboratorio de innovación social, política y regulatoria. En este episodio de Agentes de Cambio vamos a analizar un reporte publicado recientemente por la Academia de Centroamérica acerca de reciclaje de activos públicos, alternativa para financiar la inversión de infraestructura. El autor del reporte es Federico Villalobos Carballo, economista especialista en infraestructura, quien nos acompaña hoy para conversar acerca de los elementos clave para la aplicación del esquema y analizar su potencial. Entonces, bienvenido Federico, gracias por Muchas gracias, acompañarnos. Luis, encantado de poder estar acá y de conversar de un tema tan relevante para el desarrollo del país. Sí, yo tuve oportunidad de leer el reporte, me pareció muy interesante, hay mucho potencial y me parece importante que se conozca y difunda el contenido. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Entonces, si te parece, iniciamos con la primera pregunta sería, ¿a qué nos referimos por reciclaje o monetización de activos de infraestructura? ¿Es esto exclusivo para proyectos grandes? Sí, yo creo que es importante, poner sobre la mesa el Fondo Monetario Internacional ya unos cuantos años atrás hizo un estimado de cuál podía ser el valor de los activos de infraestructura sumados a, digamos, terrenos que puedan tener ociosos los gobiernos de una muestra de países y determinó que en promedio ese valor podía ascender a un 60% del Producto Interno Bruto. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que los estados han venido invirtiendo, es decir, nosotros los contribuyentes hemos venido invirtiendo en adquisición de terrenos, en desarrollar una carretera, un ferrocarril, un acueducto, que es valor que está ahí, digamos que se convirtió el dinero en concreto, en acero, y que podríamos aprovecharlo. Entonces, ¿a qué nos referimos con reciclaje o optimización de activos o monetización de activos, dependiendo del país donde uno se encuentra, así se le llama? Nos referimos a reconvertir esa infraestructura en recursos frescos que permitan detonar nuevos proyectos de infraestructura. Me explico. El gobierno desarrolla una carretera. Esa carretera, lamentablemente, típicamente lo que va a suceder es que se inaugura y empieza un proceso de deterioro. O sea, el servicio empieza a deteriorarse y años más adelante nos va a terminar costando muchísimo más caro el descuido que tuvo la infraestructura. De hecho, hay una relación que en Costa Rica la ha determinado el ANAME, que es de 7 a 10 veces cada dólar que se deja de invertir en mantenimiento de infraestructura. Entonces, típicamente, eso es lo que sucede. La monetización lo que permite es poder, a través de una asociación público-privada, dar la explotación de ese activo al sector privado y el sector privado a cambio reconoce un pago al Estado por la inversión ya realizada. Entonces, lo que se hace es, pues ya se soluciona el problema del mantenimiento y operación de ese activo y además se cuentan con recursos que permiten reinvertirse en otras iniciativas, por ejemplo, captar recursos de una carretera para invertirlo en escuelas o en acueductos o en hospitales y de esa manera poder ir reinvirtiendo. Ahora, es solo para proyectos grandes, no necesariamente. Hablamos de inversiones que ya ha realizado el Estado, es decir, ya están ahí. Entonces no tienen que ser necesariamente megaproyectos, pueden ser proyectos de cualquier dimensión. Hay un estándar y depende de cada uno de los países en los que uno pueda ver, pero hay países que perfectamente ven proyectos de asociación público-privada de 10, 20 millones de dólares para arriba, que no estamos hablando de proyectos sumamente grandes, así que digamos que es un abanico que se abre para múltiples infraestructuras en cuanto a clases, dimensiones y ubicación geográfica. Muchísimas gracias por la introducción. Y me imagino que este tipo de esquemas ya está funcionando en otros países. Hay quienes ya lo están Sí. implementando eficientemente. Sí, correcto. El caso estrella a nivel internacional es Australia. Australia ya ha desarrollado programas de reciclaje de activos muy,
muy serios, muy importantes. Ya supera los 30 mil millones de dólares en monetización de activos, es decir, en aprovechar esas infraestructuras que de otra manera hubiesen entrado en deterioro. Australia ya lo hace. México ha implementado esquemas similares en algunos estados, incluso ya lo ha hecho Brasil en nuestra región. Es decir, es algo que ya se ha puesto en marcha y que perfectamente se podría aplicar. Y tal vez ahora entramos en ese tema, pero sobre todo en un momento en el cual digamos, los estados tenemos, voy a ponerlo en el modo amplio de la palabra, tenemos que ir avanzando hacia esquemas distintos de pago por los servicios de infraestructura, ¿verdad? Que actualmente se basan en esquemas que son poco eficientes y que no necesariamente retribuyen al usuario o al ciudadano, mejor dicho, en servicios de calidad. Y estamos pensando en los beneficios que puede tener este tipo de esquema para los ciudadanos, para las empresas que desarrollan actividades productivas en el país. ¿Cuál sería el impacto que este tipo de esquemas puede tener en la calidad de los servicios públicos? Yo creo que el número uno es poder garantizar la operación y el mantenimiento. Esa es digamos, es la etapa que menos importancia se le da, pero la más relevante. Digamos, cualquiera que nos esté viendo en este momento puede pensar en un proyecto que se está inaugurando o que se vaya a inaugurar pronto de infraestructura y le aseguro que consulta y no se tiene pensado, ni siquiera programado cuál es ese plan de mantenimiento y operación hacia adelante. Entonces lo que hacemos típicamente es heredar el problema a las futuras generaciones, ¿verdad? Disfrutamos un poco nosotros la infraestructura y heredamos un problema a un alto costo a las futuras generaciones. Entonces, tanto para quienes lo disfrutamos hoy como para digamos, quienes vengan a futuro, lo primero que esto generará es una mejora en la calidad del servicio, dada la operación y el mantenimiento continuo que se le va a dar. Eso digamos que también nos ayuda a centrarnos en una disciplina que nosotros la solemos perder. Los ciclos electorales típicamente hacen que los tomadores de decisión se enfoquen en qué pueden inaugurar. Entonces, tener bien mantenido un proyecto, brindar un servicio de calidad, no necesariamente para el tomador de decisión es prioritario versus ir a inaugurar cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces entramos en un círculo vicioso muy, muy complicado. Y bueno, y número dos, por la forma en que típicamente se pagan estos proyectos, que es el pago por uso, también genera una conexión directa entre el usuario y el proveedor del servicio, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo creo que es muy valioso tener digamos, esa conexión y esa relación directa, porque cuando las cosas no salen bien, permite saber a quién señalar y a quién, digamos, reclamarle el pobre servicio que se pueda estar brindando. Sí, por lo que mencionas, parece que digamos, también estas alternativas pueden tener digamos, unas implicaciones positivas en el ámbito fiscal, ¿verdad? Sí, totalmente. Y lo tienen en dos vías. Podrían ser más, pero las dos principales son, número uno, podemos monetizar activos, o sea que ya los tenemos ahí, versus lo que hubiese sido tradicionalmente, que es ir a generar pues más deuda o establecer nuevos impuestos para poder desarrollar algún proyecto. Entonces, monetizar un proyecto que ya se tiene, entonces permite generar recursos sin necesidad de esas presiones fiscales a las que ya estamos acostumbrados. Y número dos, en el largo plazo, mediano y largo plazo, pues genera también digamos que un beneficio fiscal, por lo que decíamos al inicio. Hoy lo que dejamos de invertir, que creemos que eso es un ahorro, se convierte luego en 7, 10 veces más que hay que gastar a futuro en reconstruir lo que nosotros abandonamos. Entonces, en la inmediatez tendremos recursos frescos sin necesidad de ir a incurrir en endeudamiento público y posteriormente, ya en la etapa de operación del proyecto, pues haremos una mejor gestión del mismo activo que evite que luego futuras generaciones, y ni siquiera pensando muy allá, es que en 5 o 10 años estemos teniendo que estar erogando pues recursos por un proyecto que sencillamente fue abandonado, que yo creo que ejemplos sobran y se podrían citar de proyectos que
que inauguramos y que años después nos sale sumamente costoso. Entonces yo creo que esos dos son los principales beneficios fiscales que podría traer este esquema. Con respecto a, digamos, a un tema que se está discutiendo intensamente en la actualidad, que es el tema del impuesto a los combustibles, ¿verdad? Se están buscando alternativas para ver cómo se le puede dar un alivio a los ciudadanos. En tu opinión, ¿este podría ser un modelo para sustituir el impuesto sobre los combustibles que presenta una desconexión, ¿verdad?, entre el pago y los servicios recibidos? Totalmente. Bueno, el impuesto, para ponerlo en números redondos, el impuesto sobre los combustibles genera aproximadamente al año entre 800 y 900 millones de dólares en recaudación al Estado costarricense. Para el periodo 2022, presupuesto 2022, lo que efectivamente se va a invertir en mantenimiento de las carreteras, tanto nacionales como municipales, no llegará ni a los 200 millones de dólares, digamos, poniendo un número sumamente optimista. Es decir, mucho menos de la mitad se está destinando a lo que el ciudadano espera, ¿no? Que es, bueno, yo estoy pagando un sobreprecio o un impuesto sobre lo que pago por combustibles, pues deseo verlo reflejado. Este impuesto tiene ese primer problema, que tiene una desconexión, y número dos, es un impuesto que el mismo cambio tecnológico, si es que así, digamos, se consolida, y terminará erosionándose y desapareciendo. O sea, con la adopción de tecnologías eléctricas para la movilidad, ese impuesto ya no tendrá, digamos, sentido en un futuro. Entonces, a como han hecho otros, ahora que hablábamos de Australia, que también lo está haciendo en este caso, es pasar más hacia un modelo de pago por uso, a donde las principales infraestructuras puedan estar, digamos, fondeadas, es decir, que la fuente de pago de esos proyectos sea directamente el pago de quien la utiliza. Eso, yo sé que, digamos, cuando planteamos esto, uno piensa en la carretera y las personas pueden imaginarse muchas casetas de peaje en diferentes lugares, pero bueno, ya la tecnología permite que haya cobros free flow que existen en algunos países, que es simplemente pasar. Y número dos, también ya existen los que son pagos por kilómetro recorrido, es decir, yo utilizo la red vial del país y pago de acuerdo al kilometraje que voy reportando en un determinado dispositivo. Entonces, creo que es un instrumento interesante para poder empezar a dar ese paso en esa desconexión, porque sencillamente es inviable pensar que de 800, 900 millones de dólares sean 200 o menos los que realmente terminen reflejándose en la infraestructura. Esto sin siquiera mencionar que podríamos sumarlo a la ecuación el impuesto a la propiedad de vehículos que se paga anualmente, ¿verdad? Que ese también recauda más o menos 300 millones de dólares y lo que termina reflejándose es menos de la mitad en proyectos de infraestructura. Entonces, esto plantea una oportunidad para ir trasladando, ir moviéndonos hacia un esquema de pago por uso, que de nuevo permite una relación directa entre el ciudadano y el proveedor del servicio, ¿verdad? Lo que permite una mayor presión desde el punto de vista positivo por servicios de calidad. Tal vez pudieras profundizar un poco con respecto a cuáles son los factores que permitirían maximizar el valor obtenido por medio del reciclaje de activos. Bueno, esto es muy interesante. Como finalmente, como cualquier proyecto de inversión, quienes participen, sean inversionistas locales, internacionales, pues lo que me dirán es, bueno, ¿cuál es el flujo de caja que yo podría obtener de ese proyecto y, digamos, a qué nivel de riesgo tendría yo que participar ahí, ¿verdad? Y eso se va a traducir en el rendimiento esperado. Entonces, esto digamos que son varias capas, como si fuese una fruta, diría yo. Lo primero es, bueno, ¿en qué marco nosotros operamos? Ese marco institucional, que es muy, muy relevante, es decir, reglas claras para el desarrollo de infraestructura, número uno. Número dos, que está estrechamente unido a ese primer punto, es, bueno, las reglas claras, pero ligado a una política de Estado. Es decir,
a que lo que suceda en infraestructura, las decisiones que se tomen en infraestructura, no dependan de quién queda electo presidente mañana y de cuál es el cambio en la conformación de la Asamblea Legislativa, sino que esto se pueda mantener en el tiempo. Número 3, muy importante, es, bueno, el estado del activo que nosotros vamos a monetizar, ¿verdad? No es lo mismo un proyecto que esté recién inaugurado y que tenga una cierta historia a un proyecto que ya tenga un nivel de deterioro muy importante. Esos serían los tres principales elementos, evidentemente todo girando alrededor de, bueno, cuál es la capacidad del Estado para ser un socio mío en ese proyecto, ¿verdad? Entonces, ve que todos los factores que menciono son, tal vez para algunos de los que nos ven, son un poco como etéreos, ¿verdad? Como, ¿qué es esto? Institucional, política de Estado, pero es que realmente hacia eso es lo que van a mirar los inversionistas. Es decir, yo voy a invertir en ese proyecto, ¿cuál va a ser mi contraparte? ¿Cuál va a ser mi marco institucional? ¿Me van a respetar las reglas del juego durante los años que yo esté gestionando ese activo? Esos van a ser los elementos más importantes que se considerarán, y evidentemente entre mejor esté ese ambiente, pues mayor va a ser digamos, o se maximizará, mejor dicho, la monetización o los recursos que se puedan obtener de dichos activos. Entonces, para concluir, ¿existe alguna iniciativa o proyecto de reforma que ya esté planteado que nos permita, digamos, avanzar hacia esta dirección? Eso es un punto muy importante. De hecho, en el año 2019 se aprobó una reforma a la ley de concesiones de Costa Rica, que ya incorpora explícitamente el modelo de reciclaje de activos, que es llamado optimización de activos, que lo que pues permite es hacer el modelo sí, solo sí, los recursos se reinvierten en infraestructura. Ese fue uno de los puntos que a mí me parece muy importante, porque evidentemente siempre hubiese existido la tentación de que los recursos fuesen hacia otro fin. Entonces, ya se tiene. Yo creería que el siguiente punto o el siguiente paso, más que una modificación legal que nos puede tomar años e incluso puede no salir tan bien como esperamos, creo que es un tema de fortalecimiento institucional, entendiéndose esto por las capacidades que pueda tener el Estado para gestionar inversiones de esta naturaleza. Es importante señalar que dentro de la reforma que mencionaba anteriormente, se incluyó la posibilidad de que el Consejo Nacional de Concesiones pudiese establecer convenios con entidades tipo CINDE, por ejemplo, que le puedan ayudar en, bueno, qué es lo que yo tengo que llevar al mercado, cómo llevarlo al mercado, cómo poder atraer inversionistas, pues para darle, digamos, ese elemento, ¿verdad? O ese componente de roce con el mercado internacional que es tan importante para ello. Entonces, yo creería que es un tema de foco en fortalecimiento institucional y aprovechar las herramientas que ya se tienen para poder implementar este tipo de instrumentos. Magnífico, Federico. Te agradezco mucho el tiempo y la explicación tan clara que nos has ofrecido, y esperemos que muy pronto nos estemos beneficiando tanto como se pueda de esta alternativa. Encantado de haber compartido, Luis. Para mí más bien es un gusto, un privilegio poder conversar aquí sobre este tema tan importante. Muy bien, muchas gracias.